Buenas tardes, gracias por su asistencia a otra entrega de este ciclo de conversaciones literarias. Nuestra invitada de esta tarde es Najat El Ahmi, nacida en Benisidel, Marruecos, en 1979. A los 8 años se trasladó a Vic, provincia de Barcelona, ciudad donde se crió y actualmente reside en Barcelona. Es autora de novelas tan difundidas como El último patriarca, Premio Ramon Llull, Premio Ulises, finalista del Premio Mediterráneo, traducida a 10 idiomas, La cazadora de cuerpos, La hija extranjera, Madre de leche y miel, y en 2019 publicó el manifiesto muy debatido y muy comentado, Siempre han hablado por nosotras. Muy poco después ganaba el Premio Nadal con El lunes nos querrán. Gracias, Najat, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Y empezamos la conversación. Tú has explicado en tus libros que tienen una buena base autobiográfica. En varios de ellos cuentas y muy bien cómo empezaste a escribir, pero me gustaría que nos lo contaras de nuevo aquí. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empecé a escribir? Bueno, buena tarde a tu Tom. Yo creo que debía tener unos 12 años. Y bueno, al principio fue por puro aburrimiento, porque estaba los domingos por la tarde en casa sin poder hacer nada, con todas las lecturas que había cogido de la biblioteca que ya las había leído, y también solía perder las peleas con mis hermanos por el mando a distancia, muchas veces. Entonces, para mí fue como una especie de continuación del propio hecho de leer. O sea, ya que estaba leyendo, y recuerdo muy bien algo que me sigue pasando todavía hoy, que es como las ganas de escribir algo que yo quería leer, de escribir una historia que yo misma quería leer. Y a veces me pasa también que llevo una temporada de lectura y digo, no, es que ahora lo que quiero leer no está porque lo tengo que escribir yo, o sea, es algo que tengo que escribir yo. Y surgió un poco así. Después a medida que iba escribiendo, empecé a hablar de temas que necesitaba hablar, pero que no podía hablarlos, y ahí fue cuando me di cuenta de que la escritura era una herramienta muy poderosa. Porque, claro, en mi casa había muchos temas tabú, y teníamos una educación, digamos, clásica de los niños se callan y los niños no responden y los niños no llevan la contraria, y yo, pues, no sé, había muchas cosas que me provocaban mucha indignación y mucha impotencia, y entonces las escribía. La escritura fue una fuente de salida para todo eso. Tú estudias filología árabe, aunque tu lengua, por lo que declaras, es el amazigh, el bereber. ¿Para qué te sirve la filología árabe? ¿Tú en qué...? Sí. Sí, yo decidí estudiar filología árabe porque como marroquí era defectuosa, o sea, me sentía un fraude como marroquí, porque siempre tenía que responder a esa identidad ante las personas que no la conocían, como hablando árabe, dominando esa lengua, teniendo conocimiento de ese idioma, y en cambio no será una lengua completamente ajena, porque en nuestra casa se hablaba otro idioma que era muy distinto, ¿no? Pero nadie lo sabía y nadie se daba cuenta de esa particularidad, ¿no? Entonces yo quería aprender árabe y dejar de ser una marroquí fraudulenta, ¿no? Porque y ya que tampoco era una catalana típica, pues no sé. Y luego, la verdad es que hablar árabe no aprendí, porque es una carrera filológica más centrada en la traducción de textos, etcétera, pero me sirvió muchísimo para entender el contexto de los países árabo-musulmanes, toda la historia, toda la geopolítica, para entender también todas las cuestiones relacionadas con los movimientos religiosos, políticos, y ahí yo creo que sí que me fue tremendamente útil, ¿no? Esas asignaturas que no eran propiamente de lengua, sino que eran más de conocimiento, porque yo había estudiado siempre
en Vic y tenía mucha formación y mucha información sobre, digamos, el contexto de mi entorno, la historia de Europa, pero del otro lado del estrecho, de dónde venía, de ese origen no sabía absolutamente nada. ¿Y de la literatura árabe clásica hay algo que te quedara, que realmente te impactara como futura escritora? Bueno, en su día me gasté el primer premio que gané en el instituto en una edición en 3 volúmenes de Las Mil y una noches en catalán, que todavía conservo ahí. ¿No la leíste en árabe, la leíste en catalán? No, porque yo árabe todavía no, o sea, estaba en el instituto, yo no sabía árabe, yo no... Pero luego sí que la leíste en árabe, ¿no? No, porque leímos otras cosas y... No sé, en su día me atrapó mucho Naguib Mahfouz, por ejemplo, porque era un autor que bueno, era muy costumbrista y tal, pero es que yo no había leído nunca descrito ¿no? a través de un texto literario esas costumbres particulares, ¿no? Y luego ya me fui más hacia algunas autoras como Nawal el-Saadawi, que hablaban de unas situaciones que sí que eran, bueno, aunque fuera en Egipto, ¿no? parecían muy alejadas del norte de Marruecos, en cambio pues compartíamos muchas cosas, ¿no? Tú vienes de una familia campesina, creces en Vic, luego te instalas en Granollers, ahora estás en Barcelona, y tu primer libro se llamaba Yo también soy catalana. ¿Qué representa Cataluña en tu vida, considerando además que tú escribes en catalán como primera lengua? Sí, bueno, ese libro justo ahora va a hacer 20 años de su publicación, el próximo otoño. Y en realidad el título es así llamativo, pero es un libro que trata sobre muchos temas que tienen que ver con el hecho de ser hija de la inmigración marroquí en Cataluña, porque no es un tema que sea fácil de entender, ¿no? Para los que lo hemos vivido, pues hemos tenido que reflexionar mucho y que darle muchas vueltas a muchas cosas para situarnos, ¿no? Para saber dónde estábamos. Y para mí esa reivindicación de la catalanidad era una forma de reivindicar mi propia ciudadanía, porque bueno, España es un país donde la ciudadanía te viene dada en cada sitio de una forma distinta, o sea, no hay o sea, en cada territorio tienes una manera diferente de percibir lo que es eso que luego se convierte en tu nacionalidad si las cosas te van mínimamente bien, ¿no? Entonces, para mí era una forma de reivindicarme como ciudadana de la sociedad catalana, porque es la sociedad en la que bueno, es mi sociedad, la sociedad en la que he vivido y en la que he crecido, y cortar un poco con esa idea del inmigrante como alguien que está de paso, ¿no? Y que es, bueno, que parece que siempre está en el momento en el que está llegando, ¿no? Y de hecho, yo creo que seguimos un poco con esa visión de la inmigración, que seguimos viendo al que viene de fuera como alguien ajeno. Cuando, por ejemplo, Cataluña ahora mismo tiene 8 millones de personas, de habitantes, dos de los cuales se han incorporado en las últimas 2 décadas. Entonces, ahí los catalanes ya han cambiado, ya no somos igual que hace 20 años o 40, igual que cambió Cataluña en los años 60, ¿no? Y bueno, era un poco intentar... yo creo que fue un libro que a mí me sirvió para saber dónde estaba. Poner orden mental. Sí. Sí, porque además ya tenía un hijo, entonces tenía que saber qué quería transmitirle. O sea, cuando tienes un hijo, entonces tienes que decidirte, no tienes que tomar muchas decisiones sobre muchas cosas, sobre quién eres, no sé, pero eso, sobre todo a mí me parece muy peligrosa esa idea que se nos transmite a veces a los hijos de la inmigración de que tenemos que estar más vinculados a ese origen lejano de nuestros padres, en una relación que es virtual, que no es real, que a la sociedad en la que estamos creciendo. Yo creo que hay que reivindicarnos como parte de esta sociedad, porque no nos vamos a ir a ningún sitio. Es que esa idea de que vienes, te vas, no, eso no es un inmigrante, eso es un turista. O sea, no.
Bueno, todos estos temas aparecen en tu primera novela, El último patriarca, que es un caso bastante atípico. Es una novela que escribes muy joven, la publicas con menos de 30 años, gana un premio importante, es una novela madura. Ahora, hablando antes, yo la comparaba un poco con Nada de Carmen Laforet, es una novela de estas, lo que llaman los ingleses un coming of age. Lo que pasa es que en un contexto sociocultural muy diferente al de Carmen Laforet, pero ella también era una autora muy joven. ¿Cuánto tardaste en escribirla y por qué te presentaste a este premio? ¿Qué expectativas tenías? Yo tardé pues, unos meses, no, tampoco tardé mucho, ¿eh? No... Lo que sí fue un proceso muy intenso. De estas novelas que tienes la sensación de que están ya hechas, que solo tienes que, como decía Stephen King, que es como un fósil que está enterrado bajo la... No siempre pasa, a mí no siempre me ha pasado así, pero en este caso fue como estar desenterrando esa historia, ¿no? Y me presenté, si te digo la verdad, yo me presenté porque estaba muy cansada, porque llevaba muchos años estudiando, trabajando, siendo madre soltera e intentando escribir. Entonces dije, voy a presentarme un premio para ver si tengo una tregua en la vida, o sea, un tiempo en el que pueda parar un poco y pueda... Y bueno, llevo con la tregua desde entonces, o sea, llevo... Acertaste, fue una estrategia acertada. Y la verdad es que fue muy bonito porque, o sea, yo me presenté ¿no? con una finalidad muy práctica de tener tiempo y tener un poco de paz, que la necesitaba mucho. Y luego lo que me encontré fue increíble, algo que, claro, no tenía previsto, ¿no? Que es el retorno de los lectores, ¿no? El cariño, esa conexión que ya digo, no la esperaba y que todavía a veces me sorprende porque digo, pues hay un montón de escritores por leer, ¿por qué me pensáis? Es como todavía... A mí me ayudó mucho a nivel personal a curar muchas heridas, ¿no? Esa relación con los lectores, porque al final, o sea, hay una cuestión con la que tienes que convivir siempre, que es la cuestión del racismo, de la discriminación, de la exclusión. Y para mí, darme cuenta de que había tanta gente que estaba interesada en esas vidas, ¿no? que estaban en esa novela, que nada tenían que ver con las suyas y que querían acercarse, que encima compraban el libro, ¿sabes? O sea, se gastaban su dinero, todo esto. A mí me emocionó muchísimo porque, o sea, te das cuenta que sí se pueden romper barreras, ¿no? Que sí se rompen esas barreras mentales que nos separan y que perjudican mucho, ¿no? Es una novela, El último patriarca, explica, bueno, está trenzada alrededor de este personaje, el patriarca, del que luego hablaremos más en profundidad, pero el jurado pasa, la primera mitad pasa en Marruecos y la segunda mitad ya pasa en Cataluña. Y el jurado consideró que describías el paso de una sociedad arcaica, rígida y patriarcal a otra abierta, europea, que les obliga a una asimilación. Pero tú, cuando dan este premio, dices que eres crítica en las dos direcciones, hacia el pasado y hacia el presente de todos estos personajes. Sí, lo que pasa es que la primera novela no podía decirlo todo, pero sí, no. Claro, a ver, para mí El último patriarca era básicamente una novela sobre violencia. O sea, para mí sigue siendo porque yo tenía... La violencia siempre me ha provocado como un shock y una sensación de incredulidad y a la vez me cuesta mucho entenderla, ¿no? Entonces fue como una especie de, no sé, de proceso de intentar comprender por qué se da la violencia y cómo, ¿no? No lo entendí tampoco después de escribirla, pero al menos se quedó, buena parte de ese malestar se quedó en la novela, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente como es una historia en la que es el protagonista es ese hombre que nace en Marruecos y luego emigra, pues está muy presente el contraste entre esas dos sociedades, la sociedad rural y la sociedad más urbana en la que aterriza la familia, ¿no? Pero ya digo, es porque esta historia es crítica con ese
con ese contexto rural, porque es un contexto realmente muy duro, o sea, y con muchos elementos, la verdad es que literariamente muy atractivos. O sea, yo a veces, a pesar de todo, doy gracias de haber nacido en ese contexto, porque hay muchas cosas que están ahí, que forman parte de mí y que me siguen, que las sigo teniendo presentes y que me permitió ver una vida, esta vida tan, ¿no?, que decíamos antes, tan bucólica que algunos buscan ahora en el mundo rural y tal. Yo viví en el mundo rural de verdad, pero el mundo rural en las peores condiciones posibles, o sea, como preindustrial y de una agricultura de subsistencia pura y dura. Entonces, ahí ves un poco, bueno, una vida que yo creo que es el origen de todos, sí, pero que no a todos nos es posible observarla desde la primera fila, ¿no? Bueno, es una cosa que llama mucho la atención de la novela, que pasa toda esta primera parte en lo que los antropólogos llaman sociedades arcaicas, o sea, todavía que viven en un tiempo cíclico como se podía vivir hace 500 años, pero tú la documentas muy bien porque explicas costumbres de vestuario, costumbres de relaciones, costumbres prematrimoniales, temas de alimentación. Todo esto que tú ya lo escribes viviendo en España, viviendo en Cataluña, ¿lo reconstruiste de memoria, de historias familiares, o te documentaste, fuiste a hablar otra vez con la gente? ¿O? No, es de memoria. Tengo mucha memoria de esa época. Hasta los 8 años. 8 años cuando nos fuimos, pero o sea, hay conversaciones que recuerdo palabra por palabra y muchos elementos que además no sé muy bien, a veces no sé ni siquiera si me los invento yo o si, no sé. Luego, claro, hay otras cosas que he intentado contextualizar y que eso con los estudios de filología árabe y con muchas lecturas sobre, ahora no, ahora sí que he hecho más, estoy en una época en la que he hecho más investigación, pero para ampliar un poco, porque ahí es una familia, ¿no? Es un mundo familiar muy concreto, no hay un contexto más amplio. Y un poco es como si hubiera ido, ¿no? Tengo la sensación de haber ido ampliando el foco para intentar entender todo este contexto tan complejo en el que nosotros estábamos, pero que no teníamos elementos para entender, ¿no? Yo no podía saber, por ejemplo, que a principios de los 80 en el Rif hubo una represión por parte de Hassan II tremenda y que eso hizo que muchas familias que no habían decidido emigrar, pues emigraran porque realmente era una situación insostenible, ¿no? Y no sé si mi abuelo, que fue el que insistió mucho en que nos fuéramos, pues debió ver que ahí no tenía arreglo, ¿no? el panorama, y que sus nietos era mejor que se fueran y que vivieran en otro sitio, ¿no? Tú das una visión muy ácida, a veces francamente dura, de costumbres familiares y de tu tierra de origen. ¿Esto te pasó factura una vez publicado el libro? El libro me pasó, este en concreto no pasó tanta factura, bueno, pasó factura, pero no sé, las novelas tienen, todavía yo creo que las novelas pueden como ¿no? Colarse un poco, porque hay gente que... Lo peor de la recepción, o sea, lo más negativo de la recepción de esta novela fue, por un lado, gente que hablaba de la novela sin haberla leído, entonces contaban lo que pasaba en la novela, que es lo peor que se puede hacer con cualquier novela, ¿no? Y después hubo una lectura que yo creo que fue minoritaria, pero que a mí me hizo sentir muy mal, que decía que yo estaba fomentando los estereotipos racistas. Entonces, a mí me hacían responsable de estar fomentando el racismo hacia los marroquíes, pero yo estaba hablando de la violencia contra las mujeres y no era una violencia exclusiva de los hombres marroquíes, como vemos todos los días en el telediario.
Eso me hizo sentir un poco mal, y luego, bueno, hubo gente que por supuesto no le gustó la novela, y bueno, pero yo ya había asumido mi exilio, o sea que ya tengo que decirte que digamos que el acoso así más más insistente fue después del ensayo, más que después del Siempre han hablado por nosotras. Llegaremos después. En el último Patriarca, tú lo has dicho, hay violencia, hay bofetadas a punta pala, hay violencia sexual. El protagonista, muy pequeñito, asfixia. Puedo hacer un poco de explicación del argumento sin hacer bueno, esto es en el segundo capítulo, creo. Asfixia a su hermano, es un violador en 2 o 3 ocasiones, pero insinúas que también él fue violado de adolescente. Y el crítico Julia Guillamón dijo, que hizo un buen análisis, yo creo, de esta obra, dice: en lugar de limitarse a demonizar a Momun, la narradora no niega la complejidad de su personaje ni renuncia al vínculo afectivo que mantiene con él. ¿Cómo fijaste este personaje de Mamun? No sé, te digo, era un hueso que estaba ahí enterrado, sí, bajo la arena. No sé, fue surgiendo. El tema principal era lo que me provocaba a mí ese tipo de violencia. Tanto, o sea, todo ese abanico de violencias que tú lo habías visto. Que yo he visto, sí, sí. Es que el Rif es una zona muy, muy dura. O sea, es una zona tremendamente dura, y hay como, bueno, hay que aprender a sobrevivir. Y las mujeres están especialmente en una situación de violencia, ¿no? ¿Y estos comportamientos se mantenían en la emigración rifeña en Cataluña o se suavizaban? En muchos casos, no, en muchos casos se mantienen, porque además incluso se agravan, porque una de las cosas que a mí yo de pequeña o sea, era un poco la niña traductora del barrio. Entonces me acompañaba a las mujeres de origen marroquí a muchos sitios como intérprete. Entonces, bueno, estaba al tanto de todo lo que se contaba y todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, una de las cosas más curiosas del proceso migratorio es que en origen existe toda esta violencia, pero existen algunas normas, ¿no? que la limitan un poco, porque, yo qué sé, si un hombre se pasa con su mujer, pues ella siempre puede ir a casa de su familia, y su familia pedir explicaciones. Hay toda una cuestión, ¿no? Toda una serie de cuestiones de relación entre familias, de honor y no sé qué. Pero aquí las mujeres están completamente solas. Entonces pierden incluso esa poca protección que podían tener en origen, o yo qué sé, o la familia amplia, que en algún momento puede, pues, impedir que te den una paliza, ¿no? Que tu suegra puede impedir que te den una paliza, ¿no? Eso se pierde porque las mujeres están completamente solas con su marido. Y además hasta hace no poco dependía mucho del marido, porque incluso a nivel administrativo, como personas reagrupadas que eran, pues no tenían permiso para trabajar, no tenían posibilidad de independencia económica, están con esa imposibilidad también de dominar la lengua. Entonces ahí hay otro, o sea, a la violencia, digamos, que se trae de origen, se le añade también la violencia de un contexto en el que ellas están muy desprotegidas en muchos aspectos, ¿no? Pero tú cuentas que cuando hay barrios de emigración un poco integrada, sí que hay mucha relación, ¿no? Entre la gente, entre las mujeres de esos pisos. Incluso dices, hay mucho cotilleo, todo el mundo controla mucho a lo de los demás. Cuando hay un grupo un poco más numerosos, sí que está, pero no es esa estructura familiar que puede, porque cada casa es, ¿no?, un mundo, y no hay, o
O sea, esas relaciones no sirven de protección para las mujeres. No hay la porosidad que hay en el... Y es más, se reproducen los mecanismos de control social para que para que haya una vigilancia sobre ellas y no se salgan del camino recto que nos decían, ¿no? Hay un elemento que aparece bastante en tus libros, que es el universo mágico, porque aparecen los espíritus, los djinns, se realizan conjuros, tengan el resultado que tengan. ¿Cómo veías toda esta, bueno, toda esta parte de la vida? Forma parte de la realidad también en la que crecí y estaba presente eso en las conversaciones, en el imaginario, y mucha gente realmente es algo que lo tiene como muy presente, ¿no? En el día a día, en la vida cotidiana hay muchas cosas que se hacen o se dejan de hacer para proteger de esto, de los malos, de los djinns, que son como los malos espíritus, o para... Está muy incorporado. Entonces yo, a través de, bueno, en el texto intenté incorporarlo tal como lo tiene la gente, ¿no? Como algo que es tan real como todo lo otro, ¿no? ¿Y a ti te han hecho algún conjuro? ¿Lo has vivido? A mí me han hecho algún conjuro. Yo es que a mí me llevaban a curanderos y sitios así, y no sé si les dijeron alguna vez que me habían... Supongo que alguno habría, pero... No sé, lo que me hicieron fue como lo típico, que te viene el imán de la mezquita a curarte, ¿no? Y me acuerdo una vez tumbada en el suelo, y entonces él con la babucha del revés, muy suavemente me fue dando golpecitos, y digo, bueno... ¿Te curó o no? No sé, es que no sé ni de qué me tenía que curar, o sea, mi abuela decía que me tenía que curar porque no comía carne en esa época, y eso no era normal, o sea, no podía ser, tenía que tener algo raro, pero... Otro crítico ha dicho que mitigas la implicación emocional con una distancia impasible, porque efectivamente relatas situaciones duras, especialmente para las mujeres, pero no hay nada de sensiblería, y a veces incluso hay un humor sutil subterráneo bastante permanente, ¿no? ¿Es una estrategia defensiva? Ahí sí, en el último patriarca todavía estaba así, todavía estaba muy... como queriendo, bueno, tengo que decir que estaba como muy preocupada porque esto me lo quité al cabo de los años, pero yo durante mucho tiempo tuve una preocupación que creo que solo tenemos las mujeres escritoras, que era el miedo a ser en algún momento cursi o sentimental. Bueno, a los hombres también les pasa esto. Los hombres no, los hombres son cursis y sentimentales, pero en ellos es una virtud porque así se demuestra que son sensibles, sí, a pesar de ser hombres y tal. Yo creo que a casi nadie le gusta ser cursi o que le reconozcan como tal. Pero yo tenía un miedo a... Entonces, bueno, intentar... Y luego el humor es algo que también está muy presente, el humor negro. Está muy presente en la sociedad rifeña, y yo todavía hoy lo sigo, o sea, en mi día a día sigo usando este humor negro, no en todas partes porque muchas veces no me entienden, entonces me toman por un poco... Pero es una forma muy buena de canalizar, no sé, la angustia y el malestar que te puede provocar determinadas situaciones, y la verdad es que, bueno, descargas mucho, Pero yo creo que es una cosa muy rifeña, porque leí una vez a un autor holandés también es que por toda Europa hay bastantes escritores nacidos en el Rif, o de padres del Rif que han escrito en otras lenguas distintas. Y en este caso sí lo pude leer a Abdelkader Ben Ali, y también tenía un humor muy así, ¿no? Y Malika Muqaddam, que es una traductora que también ha leído, dice, es que hay un humor rifeño. Un humor rifeño, y que es humor negro. Es muy negro, porque claro, con esa dureza de vida, o sea, a veces, no sé, pero es muy sano, ¿eh? Te permite reírte de todo. Bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero... es una estrategia que además desactiva muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del racismo también. Nosotros hemos hecho mucho humor con el racismo, pero luego a la gente le incomoda cuando
Me acuerdo una vez que estábamos en la playa con uno de mis hermanos y él iba con la nevera, entonces se puso a bromear, a hacer como que era y empezaba, Fanta, Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola, ¿sabes? Como, y él es de Vic también, o sea, tiene acento de Vic, no es, pero hacer como, ahora hay muchos, fíjate, ahora hay muchos chavales en YouTube que hacen este tipo de humor. Sí, sí, y es, bueno, está muy bien porque hacen como o sea, se hace mucha broma con los tópicos culturales y son, es interesante el fenómeno. Tú, en el último Patriarca, ya se adelanta un tema que va a salir mucho, que es la claustrofobia familiar. En cierto momento apuntas que al lado del Patriarca de Mamun todo se convertía en transgresión. ¿Qué conclusión has sacado sobre la institución familiar? Bueno, más que sobre la institución familiar es sobre la institución del patriarcado, porque estábamos hablando no de una familia, o sea, no de las familias, para mí no es la familia, sino es el patriarcado, ¿no? Este sistema en el que es un sistema de dominación, es un sistema de opresión de las mujeres, y de los niños también, porque también hay mucha violencia contra los niños. Entonces, no sé, la conclusión, no la única conclusión hay que acabar con él, o sea, pero claro, esto es a largo plazo porque es una institución que cuando la desmontamos en una de sus formas, ¿no?, evidentes y clásicas, luego se rearma y se convierte en otra cosa, ¿no? Está muy instalada en la mayoría de las sociedades, de hecho. O sea, si conocéis alguna sociedad que no sea patriarcal, lo decís porque yo me voy, o sea, me migro. Pero está para costar. Hay grados de patriarcalismo, ¿no? Hay grados de patriarcalismo porque hay grados y grados de penetración del feminismo en distintas sociedades. Cuanto más han penetrado los valores feministas en una sociedad, más conciencia hay de lo injusto que es el sistema patriarcal y más atentos estamos, más atentas estamos a las actitudes netamente discriminatorias y machistas, ¿no? Pero no, por sí solo no pasa, o sea, hay que trabajarlo. Esta obra, esta primera novela, se publica en varias lenguas y a propósito de este éxito y de esta difusión y de tu propia proyección pública, tú decías que no querías que te convirtieran en un símbolo de la emigración, porque no te lo considerabas, porque tú no habías decidido salir del país, sino que habías seguido a tu familia, y que te molestaba el encasillamiento de Zadie Smith, la autora británica, como autora de la emigración y la multiculturalidad. Sí, es que para mí esta cuestión siempre ha sido absurda, porque cuando estaba en mi casa de pequeñita peleándome con las frases y los adjetivos y con el ritmo y con, ¿no?, esa obsesión de intentar que el texto fuera lo que yo quería que fuera, para nada pensaba que lo que estaba haciendo era convertirme en en una representante de la inmigración o no sé, yo quería ser una escritora, quería ser escritora y ya está, y para mí fue muy, no sé, denigrante el estar considerándote siempre en tanto que inmigrante y no como, o sea, no en relación a lo que tú trabajas, ¿no? Pero es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque ser la primera autora importante surgida de la emigración magrebí en España es un hecho a considerar, ¿no? Bueno, es que eso no me dice nada sobre sobre la calidad de mi literatura, o sea, de lo que escribo. O sea, ser la primera de un origen tal... Es la primera importante, o sea... No sé, yo la verdad es que es un tema que o sea, es un marco
que me resulta incómodo y que en el que no me veo, no me siento y no, yo no sé, no. Entonces, al final son etiquetas, ¿no?, que sirven para situar a alguien, pero yo no me veo así. Entonces, no sé, ha sido, ya digo, siempre una cosa bastante incómoda porque es un lenguaje distinto al lenguaje de la propia literatura. Yo creo, me parece que no es tan relevante eso, porque podría ser una escritora de origen marroquí y escribir sobre cosas que no tuvieran nada que ver con mi origen. Podría haber sido, ¿no? Y entonces que no le veo mayor importancia, no sé. En el último Patriarca, el fundamentalismo religioso ocupa muy poco lugar, porque de hecho Mamun se pasa la novela saltándose cualquier norma religiosa posible, ¿no? Y sin embargo el tema del fundamentalismo, cuando se habla de la emigración, sobre todo del mundo musulmán, aparece constantemente. ¿Cómo te relacionas tú con esto? Bueno, yo con esto me he ido relacionando a lo largo de los años como he podido, porque este es un fenómeno, el del fundamentalismo islámico, islamista, que nos ha, con el que nos hemos encontrado los hijos de la inmigración una vez que nos hemos instalado aquí, no es algo que trajéramos de origen. Entonces, ha sido muy complicado convivir con eso, porque esa gente lo que hace es venir a decirnos que ellos saben lo que somos nosotros en realidad, que nosotros estamos practicando un Islam muy equivocado, que ellos nos van a enseñar el Islam verdadero, y además vienen a hacer una cosa para mí peligrosísima, que es vehicular nuestra identidad, lo que tiene que ver con nuestra identidad de origen, con el elemento religioso. Entonces, cuando la religión se convierte en identidad, yo creo que empezamos a andar un camino muy peligroso, porque desde ahí es imposible poder ¿no?, hibridar y poder mezclar tu identidad con una identidad. De hecho, esa expresión que usa Macron, que a todo el mundo le parece tan exagerada, de separatismo aplicada al islamismo, a mí me parece muy acertada, porque el fundamentalismo tiene como objetivo precisamente que los musulmanes se separen del contexto en el que están, que se opongan a los valores que rigen las democracias en las que viven y que por lo tanto sean como una especie de sociedad aparte dentro de esas democracias, ¿no? Entonces para mí es un movimiento peligrosísimo. Lo que pasa es que al principio yo no pensé que fuera tan, o sea, no pensé que fuera realmente tan... Me fui dando cuenta de cómo estaba realmente perjudicando nuestra incorporación a esta sociedad, y ha ido a más el movimiento. Y bueno, yo en estos momentos me siento bastante frustrada, porque tengo la sensación de que hay, bueno, que está presente esta especie de, no sé, de sombra que se va instalando en las personas de origen musulmán, y que nadie está haciendo nada para evitar que se vaya propagando, ¿no? Porque yo he interpelado a poderes públicos, he hecho tal, y nada, no. Lo que pase con las 4 moras no... En Cataluña y en España, dices. Sí, sobre todo en Cataluña, que es donde ha habido cosas más, bueno, han pasado cosas en las que se ha incorporado precisamente el fundamentalismo a las propias instituciones representativas de la democracia, ¿no? Lo cual ya es permitir que esa corriente, que es totalmente antidemocrática, que además es, bueno, según cómo totalitaria, ¿no? Porque aspira a la construcción de una sociedad islámica, una gran umma, se está permitiendo que los agentes de ese movimiento se infiltren en instituciones públicas y que vayan teniendo poder. No sé, en Barcelona le dimos bueno, yo no, le dieron, el ayuntamiento le dio una subvención a una señora
del Partido Islamista marroquí, o sea, una diputada del Partido Islamista marroquí. Digamos que la atención al multiculturalismo puede chocar con la atención a las libertades individuales, ¿no? En este caso. Sí, yo es que no creo que el multiculturalismo tenga que tener una atención especial. Yo creo que la atención tiene que tenerla las personas dependiendo de su situación a nivel social. O sea, la gente que yo conozco de origen inmigrante, sus preocupaciones no tienen que ver con el reconocimiento de su religión o su particularidad cultural. Tiene que ver más con cuestiones materiales, o sea, con la vivienda, como todo el mundo, con la vivienda, con la escuela de sus hijos, con los papeles, o sea, esas son las cosas que más preocupan a los inmigrantes. Pero supongo que es más fácil dar clases de religión en las escuelas que acabar con la segregación que hace que la mayoría de la gente de un mismo origen esté agrupada en un barrio determinado, ¿no? Periférico. Tú trabajaste en Vic, por lo que he leído, como mediadora. ¿En qué mediabas? Yo mediaba en el Departamento de Educación. Lo que hacía era ser como un apoyo a las familias que llegaban nuevas a la ciudad y tenían hijos por escolarizar. Entonces yo las entrevistaba junto con el equipo del departamento, pues se les asignaba una escuela y yo los acompañaba a la escuela. A veces cuando había algún tema que requería una interpretación, pues también estaba. ¿Y te gustó? A mí me gustó el trabajo por las personas porque me permitió entender mucho mejor mi propio proceso. O sea, yo veía a muchos niños y niñas que estaban en la situación que había estado yo cuando llegué, ¿no? Pero lo que no me gustó es que al final yo como mediadora era un instrumento del propio ayuntamiento para convencer a las familias inmigrantes de a qué escuela tenían que ir. Porque sabes que en Vic hay una cosa llamada modelo Vic, que consiste en repartir a todos los niños inmigrantes entre todas las escuelas de la ciudad, sean públicas o concertadas. Lo que pasa es que eso chocaba y esto, claro, yo tenía que convencer a las familias para que aceptaran la decisión que se había tomado por ellas, pero chocaba con la libre elección de centro. Y además era una forma de, había muchas cosas que no funcionaban, porque tú no vas a conseguir la integración por poner a dos alumnos de lado, uno de origen inmigrante. Hay que trabajar mucho más, ¿no? Con el simple reparto numérico no se consigue. Puedes conseguir exactamente lo contrario, que ese niño en una escuela donde no lo quieren se sienta todavía peor, ¿no? ¿Y lo dejaste? Lo dejé cuando pude, cuando encontré trabajo en Granollers, porque también fue un tiempo de cambios. De cambios y de estar buscando trabajo. Pero ya eras una autora conocida en esta época. No, había publicado el primer libro, pero todavía no tenía la nacionalidad española, entonces había muchos puestos de trabajo a los que no podía optar porque me la pedían, por eso estaba tan cansada y tenía que presentarme al Premio Ramón. Tú, después del último patriarca, que la figura central es el padre, haces La hija extranjera, donde el foco se pone en la hija, en su relación con su madre. La hija acaba aceptando una boda pactada, esta hija quiere tener esta buena relación. Y luego Madre de leche y miel cierra la trilogía y se centra en la figura materna. O sea, son tres miradas complementarias al mismo universo, ¿no? Sí, entre medio hice otra novela, pero que es La cazadora de acosos. Sí, que es de otro registro. Es de otro registro, pero que también es es un tema, porque ahora era una indagación sobre la sexualidad, ¿no? Y en ese momento a mí me sorprendió mucho la recepción que tuvo esa novela, porque pensaba que estaba en un país como muy avanzado en estos temas y que ya, no sé, que yo había leído a Anais Nin y había leído otras autoras y pensaba, esto aquí no es nada, ¿no?
Y en cambio me sorprendió que, bueno, que hubiera como un rechazo que creo que no sé, a mí me gustó salir de lo que se esperaba de mí, porque yo no quería seguir siendo, ¿no? Una autora étnica. Sí, además porque estaba hablando de un tema que es el del malestar de la sexualidad, que me parecía como muy transversal a todas las mujeres, tanto si eran de un origen como otro, ¿no? Y por eso el tema étnico pues no aparece. Porque es una protagonista que tiene una serie de aventuras, sí, una serie de personajes diferentes que son tipologías, sí, ¿no? De alguna manera. Pero ¿en qué se concreta este rechazo que dices que tuvo este libro? Bueno, supongo que viniendo del último patriarca, pues mucha gente se sorprendió de que fuera por aquí, ¿no? Pero más que rechazo, es como que no me sentí muy comprendida. Ya. O sea, pero supongo que no te van a entender siempre lo que escribes, ¿no? O sea, no te va a pasar... Me parece también es un tema que recuperas en El lunes nos querrán. O sea, que ahora... No, de hecho el tema de la sexualidad está presente en prácticamente todas mis novelas, porque me parece que es un espacio donde pasan muchas cosas, que es muy interesante desde el punto de vista de la escritura, porque está, o sea, en una, no sé, cuando hay una relación entre, hay muchas cosas, no solo las personas que están implicadas, ¿no? Influye todo, ¿no? Entonces, también hay violencia, también hay no sé, claro, está la cuestión del deseo, que también es una cuestión que a mí me ha interesado siempre muchísimo y bueno, es fundamental, ¿no? No, todo esto sale mucho en la novela del Nadal, ahora queremos a parar, pero entre medio vamos a hacer una parada, haces un ensayo corto, del que hablábamos ahora antes de venir aquí, que se llama Siempre han hablado por nosotras, refieres que muchas jóvenes musulmanas siguen viviendo la misma presión que viviste tú y, por ejemplo, te posicionas con mucha firmeza frente al uso del velo que consideras un símbolo de opresión. Y te preguntas por qué nosotras sí y ellos no. Me decías que este librito sí que había tenido mucha repercusión y mucha contestación, ¿no? También. Sí, sí. Yo me encontré por primera vez haciendo charlas y conferencias con gente que se había organizado para venir a boicotear el acto, con muchos mensajes muy agresivos y con un rechazo muy grande, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que el rechazo venía por parte de personas musulmanas, pero me ha venido también de mujeres no musulmanas que se dicen feministas y que me cuentan a mí lo que es ser mujer musulmana. ¿Y qué te dicen? Me dicen que no lo entendió bien, que estoy equivocada porque en realidad y que otra vez estoy fomentando el racismo. Es muy curioso esto porque este tipo de discursos que viene de una parte de la izquierda le da mucho miedo ser racista, pero no le da miedo ser machista. O sea, nos podemos permitir dejar a las niñas sin aprender a nadar, o dejar a las niñas sin poder ir de excursión, o que las niñas estén tapadas desde muy pequeñitas. ¿Esto ocurre en España? Esto ocurre y ha ido ocurriendo cada vez más, y está ocurriendo cada vez más, cada vez más. O sea, a mí no me ponían pañuelo de pequeña. En las culturas tradicionales, machistas, patriarcales y tal, no se tapaba a las niñas pequeñas, porque esto es una cosa de fundamentalistas. Y en Cataluña hay sitios en los que las niñas van al colegio con pañuelo y desde edades cada vez más tempranas, en las que las chicas en los institutos tienen miedo de hablar con otros chicos porque tienen a los chicos también musulmanes controlándolas a ver qué hacen y dejan de hacer. En el que no pueden romper el ayuno a escondidas de su familia durante el Ramadán. Yo creo que ahora estamos en Ramadán. Bueno, ya lo he roto hace rato. Porque las están controlando, ¿no? Y bueno, y sigue habiendo presión para preservar la virginidad, y sigue habiendo presión para que te cases, o sea, incluso habiendo
accedido las chicas a educación, a más educación que generaciones anteriores, se espera de ellas que con toda esta parte de las normas morales sobre ellas y sobre sus cuerpos y su sexualidad, ellas sigan cumpliendo, ¿no? Y bueno, decir que eso es machista y que pues a mí me ha valido muchísimos mensajes de todo tipo y muchísima, no sé, pero bueno, ya... Bueno, tú dedicas El lunes nos querrán, la novela del Premio Nadal, a las valientes que se salieron del camino recto para ser libre, aunque doliera. Supongo que en realidad te lo estás dedicando a ti misma, ¿no? No, pero he conocido a muchas mujeres cada vez. Lo bueno de lo que os decía de los libros es que según cómo te ayudan a encontrarte con las personas con las que te tienes que encontrar, ¿no? Yo durante mucho tiempo ese camino lo hice sola, no sabía si había otras mujeres, otras chicas que estuvieran viviendo esas situaciones, pero con el tiempo me he ido encontrando. Hay una generación más joven, mucho más numerosa que la mía, en la que hay muchísimas chicas y mujeres jóvenes que están rompiendo con todo eso. Y lo están haciendo solas, están haciendo unos esfuerzos, titánicos por salir adelante. Se están muchas veces quedando sin sus familias porque se plantan. Y encima tienen que aguantar a la supuesta feminista que dice, ay, ¿tú por qué no portas mocador? ¿Sabes? Y ellas muchas veces me comentan que se sienten muy abandonadas por esta sociedad en la que viven, que su sufrimiento parece que no le importa a nadie, ¿no? Y muchas de ellas vienen como lectoras, ¿eh? Esto ha sido lo increíble. Y con el lunes nos querrán ha pasado mucho más que con las novelas anteriores. Es tremendo todo lo que explicas. Pues en el lunes nos querrán, el tema de las diferencias sociales tiene mucho peso, quizá más que en otras novelas. De hecho, la protagonista en cierto momento dice: soy madre, mora, pobre, emigrante y mujer de hacer faenas. Y dices que en ciertos círculos españoles, en teoría socialmente concienciados, no quieren saber nada de una pobreza tan próxima porque les fascinaba más la que venía del desierto. Sí, está esa pobreza que es poco exótica, ¿no? Poco glamurosa, es mejor que les cuentes la historia de cómo llegaste, cómo en tu pueblo sí que era todo, pero no, porque aquí también hay muchos mecanismos que hacen que ese camino de intentar progresar económicamente se vea dificultado, ¿no? Y la extraña situación de muchas hijas de la inmigración es que ellas están haciendo ese esfuerzo para salir de un contexto que es opresivo, patriarcal, tradicional, y cuando salen afuera se encuentran con que la mirada de la sociedad no deja de verlas nunca como pertenecientes a ese orden, y ya es como que ya dan por sentado que es imposible que ellas puedan salir de ese orden. Y por eso les propone los trabajos que nadie quiere hacer, no esperan de ellas que puedan aportar nada más, ¿no? Yo no sé si en la novela aparece, pero es como en casa te enseñan a limpiar y a cocinar, y cuando sales a buscar trabajo te proponen limpiar y cocinar, ¿no? Hay una reflexión que me ha parecido muy aguda, pues la protagonista va reflexionando sobre amor, sexo, opresión doméstica, malas condiciones económicas, y en un cierto momento señalas: aún no había entendido que todo estaba relacionado. Eso es... No sé si muy agudo tampoco. A mí me ha parecido. Bueno, no, sí, en fin, la pregunta se acaba aquí. Gracias, está bien. Gracias. Es una buena observación porque es como la mayonesa, ¿no? Te liga la mayonesa. Es una historia fundamentalmente de amistad, es una novela, además de formación. Yo decía antes
que me recordaba un poco el Nada de Carmen Laforet. La narradora escribe a una amiga y, bueno, quería reivindicar aquí el tema de la amistad entre mujeres, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha literatura, ¿no?, de amistad entre hombres. Hay mucha literatura de amistad entre hombres, mucha, sí. Y la amistad entre mujeres parece que sea, bueno, ahora igual con el boom de literatura femenina que hemos tenido, claro, igual se está equilibrando muy igual rápidamente. Igual hay más historias, pero es que muchas veces la amistad femenina ha sido realmente el puntal que ha sostenido ¿no? Muchas mujeres se han sostenido gracias al hecho de tener ese apoyo en otras mujeres, ¿no? Cuando el tópico tremendamente machista que se ha difundido es que entre mujeres es muy difícil, ¿no? Las cosas son muy difíciles y no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Eso es un estereotipo machista. Sí. Sí, porque en realidad hay una complicidad que muchas veces no se consigue. O sea, hay mujeres a las que les cuesta mucho conseguir esa complicidad con mujeres heterosexuales, quiero decir, con un hombre, ¿no? Y en cambio con una amiga y más esta amistad de las primeras, ¿no? De la primera juventud, que hay como una pasión, ¿no?, de la amistad que se parece a la pasión amorosa. Es que es muy difícil saber exactamente dónde... No, estás descubriendo el mundo y lo descubres con alguien. Claro, pero estás descubriendo que, no sé, que puedes estar con alguien y sentir esa cercanía y ese entendimiento, por primera vez algo muy distinto de lo que has vivido en tu casa, de las relaciones familiares que te vienen dadas, ¿no? Y realmente yo creo que es un tema que puede dar mucho de sí, y más en estas circunstancias. Claro, ahora ya te digo, me he encontrado con muchas de estas chicas que a menudo vienen de dos en dos, o son ellas amigas y tal, y ves como el estar en un contexto muy parecido, pues también, ¿con quién si no puedes hablar, por ejemplo, mezclando lenguas, ¿no? Que es algo que cuando, ¿no?, yo tengo amigas con las que he podido hacer eso, ¿no?, que he podido hablar mezclando el rifeño con catalán o con castellano, porque también he tenido amigas de las que hablamos una lengua u otra, ¿no? Y no sé, esa complicidad es única, porque, y esperanzadora, porque dentro de todo un contexto tan oscuro, yo creo que sí. Bueno, porque es una novela en la que pones muy de manifiesto la dureza del mundo laboral. Hablas de peluquerías, hostelerías, Kellys, etcétera, etcétera, y es todo muy sobrecogedor. O sea, es un entorno muy hostil. Sí, a mí me sorprende que no se esté escribiendo más sobre ese paisaje, igual porque, no sé, igual no interesa tanto como otros paisajes, pero sí es un mundo, ¿cómo te diría? Incluso en algunos aspectos casi que te plantea dudas existencialistas, ¿no? ¿Pero tú esto tenías experiencia directa o te lo contaban amigas tuyas? No, yo tengo muchas amigas, pero yo experiencia laboral tengo mucha, la que quieras. ¿Has limpiado hoteles, por ejemplo? Sí. Yo saqué el otro día la vida laboral, tengo 20 años cotizados. Sí. Y hoteles, fábricas, restaurantes, no sé, un montón de cosas. Incluso una vez en un supermercado me enseñaron, o sea, ahora tengo un conocimiento que no sé qué voy a hacer con él, pero me enseñaron a coger un cordero entero y despiezarlo y hacer bandejitas para la barbacoa. O sea, yo te puedo coger un cordero si quieres y te lo... Es un conocimiento útil. Pero fíjate, esos trabajos a mí me sirvieron mucho para poder comer y para poder vivir, pero eran trabajos en los que aprendí muchísimas cosas, porque me permitieron observar el mundo desde sitios muy distintos, ¿no? Y ahora que no tengo que estar ahí buscando trabajo y con el contrato a ver cuándo se acaba, porque eso era una angustia, una ansiedad. O sea, a mí me llegaron a hacer contratos de 1 hora. ¿Eso se puede hacer? 1 hora, a través de trabajo temporal, sí, 1 hora. Que estuve más tiempo con el cursillo de riesgos laborales que con el trabajo. Con el papeleo. Pero al final me dio tanta
o sea, me permitió ver tantas cosas que yo creo que bueno, y además muchos de estos trabajos, digamos, más manuales, tienen la ventaja de que te permiten seguir pensando lo que vas a escribir. Tienes que vigilar porque si estás espiezando el cordero igual te llevas un dedo. Si ya, igual sí, sí. Pero no, son... Y además también a mí me permitió entender mejor la sociedad en la que estaba viviendo, porque una cosa es lo que somos en realidad y otra cosa son los discursos que hacemos sobre lo que somos, ¿no? O sea, durante mucho tiempo en esa sociedad se dijo, aquí no hay violencia contra las mujeres porque aquí ya hemos evolucionado, tal. Y luego veías, ¿no?, a tu vecina, que yo tenía una vecina mayor, una pareja mayor, que los veíamos en el patio como le pegaba el señor a la señora, ¿no? O te decían, no, aquí todas estamos muy liberadas y tal, y veías a las mujeres que trabajaban en la fábrica cómo era su día a día y cómo ahí ellas se decían, bueno, esa libertad y esa emancipación, ¿dónde está para mí, ¿no? Y así muchos elementos que, bueno, desde donde estoy ahora te puedo decir que fue una... Fue enriquecedor, buena... pero mejor haber salido, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero un buen aprendizaje, la verdad. En este libro también hay bastante reflexión literaria, porque la protagonista estudia filología y aparecen los grandes mitos, Edipo, Fausto, las obras pioneras de la rebelión femenina, Ana Karenina, Madame Bovary, pero el profesor de literatura le tira los tejos a la chica. Sí. También muy típico, ¿no? Pero ¿por qué dices pero? ¿Que lo ves contradictorio? Bueno, porque el personaje del profesor queda un poco entre caricaturizado y no das una visión muy, digamos, positiva del personaje. O sea, el transmisor de la literatura es un tipo... queda un poco de grima. Es que, bueno, igual aquí quedó un poco dibujado, pero lo que me interesaba con este personaje era abordar una cuestión, y es que muchas veces damos por sentado que quien tiene un bagaje cultural bueno y quien tiene una formación literaria y está en la cúpula del saber, ¿no?, y además incluso puede llegar a tener pues mucha formación de teoría, incluso puede tener formación de teoría feminista, que todo eso damos por sentado que ya es garantía de que no va a ser, o sea, va a ser una persona que esté a nivel de igualdad evolucionado y que va a tener un trato distinto con las mujeres. La realidad es que esto no es garantía de nada. Es decir, se puede tener un hombre muy culto, dominando, incluso que te hable en inclusivo, ¿no?, esta cosa que hacen ahora, y que sea un auténtico machista. Tú hablabas antes del erotismo. En este caso, la amiga de la protagonista vive un erotismo muy atormentado, con ribetes masoquistas, y hay otro momento que dices, que hablas del tema, de este tema dices, no supimos librarnos del masoquismo que a nuestras madres les había servido para sobrevivir. Hay una reflexión sobre el masoquismo en estas páginas. Sí, yo creo que el masoquismo forma parte de la vida de muchas mujeres. El masoquismo entendido no solo como práctica sexual, sino como esa tendencia a sacrificarnos, al sufrimiento, no solo el que no nos viene dado, sino que a veces te encuentras en situaciones en que dices, bueno, ¿para qué estoy aguantando esto? ¿Para qué estoy...? Y yo, bueno, le he dado muchas vueltas a este tema, y lo que me parece observar es que ha sido un poco una estrategia de supervivencia y de defensa. En el momento en el que tú no puedes o sea, tienes las de perder ante un posible agresor, lo único que te queda es desarrollar tu capacidad de resistir los golpes. Entonces, yo creo que el masoquismo a nivel sexual no fueron las mujeres las que empezaron a practicarlo, fue un hombre, Masoch, con la Venus de las Nieves, ¿no?
Y ahí esa era una forma de situarse en la posición de inferioridad en la que estábamos las mujeres por nuestro sexo, por definición, ¿no? Entonces, no sé, es un tema como muy complejo, pero a mí me parece que muchas veces hay como un intento de exorcizar ¿no? esos fantasmas que tienen que ver, porque en las relaciones sexuales todavía, o sea, yo creo que la libertad sexual está por llegar. Yo lo siento mucho, ya sé que en First Dates todos son súper abiertos y hacen todo, pero yo creo que todavía falta por llegar, porque hasta ahora la libertad sexual que hemos tenido ha sido a medida del hombre, de lo que quieren los hombres. Y la libertad sexual llegará el día en que podamos relacionarnos de igual a igual y en que las mujeres podamos, por ejemplo, tener relaciones de estas casuales sin ¿no? De aquí te pillo, aquí te mato, sin que en ello nos vaya la vida, ¿no? Y hasta ahora no es así, o sea, lo que nosotras nos jugamos en ese tipo de sexualidad no es lo mismo que se juegan los hombres, ¿no? Entonces, ¿es decir que para los hombres es muy buena la sexualidad, aquí te pillo, aquí te mato? Bueno, es el modelo que se ha impuesto en estos momentos, ¿eh? Depende para qué. Bueno, de mi generación para abajo, yo te digo que la dificultad que tienen muchas chicas jóvenes y muchas mujeres es precisamente poder tener otro tipo de relación, ¿no? Porque se huye sistemáticamente del compromiso. El compromiso es como lo peor, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay muchas mujeres que están, o sea, en estos momentos con un malestar muy grande, porque el único modelo de sexualidad que se les ofrece es ese, el de una sexualidad sin vínculo afectivo. Sí, yo no digo que todo el mundo se tenga que casar, ni mucho menos, pero es que ya es como, mira, lo que dicen First Dates, ¿no? Un prototipo. Tú imagínate qué palabra más industrial, ¿no? O sea, ya es mirar un catálogo en las aplicaciones y escoger y hacerte la cosa a medida y tal. O sea, es una deshumanización. Pero es una deshumanización para los dos sexos. Sí, pero ellos no se quejan. Son ellas las que se quejan. Son ellas las que te dicen, es que entro en las aplicaciones porque no tengo otra forma de conocer, pero o sea, la palabra que más se repite es son horribles, no funcionan, tal, y luego a la mínima ya está, o sea, yo creo que todavía, y además también hay una reacción contra la libertad en general y también la de las mujeres, ¿no? Esto nos lleva a otro tema, que es la maternidad. Hay también una frase que me parece muy potente. La protagonista de la novela, que es muy jovencita, va con su niño a todos lados, y en algún momento dices que la figura de una madre sola con una criatura es la imagen que mejor representa la soledad existencial. Sí, porque es una persona que está ocupándose de cuidar un ser humano indefenso y que necesita, bueno, mucha estructura para poder sobrevivir y para poder crecer y en cambio no existe esa estructura. ¿Tú has pasado por esto? Yo fui madre sola bastantes años. ¿También ibas con tu niño a todos lados? Yo a todos lados, yo me lo llevaba a las charlas, a los clubes de lectura, a las bibliotecas, a todos lados. Sí, sí. Y salió lector, o sea, porque no le quedó más remedio. O sea. Algo tenía que pegarle. Pero también yo creo que las madres solas son como la parte más vulnerable que hay en esta sociedad, porque no realmente, o sea, estar sola puede ser soportable, pero estar sola con una criatura es muy angustioso, o sea, es una angustia. Y a mí me planteó reformular
lo que decía Camus, de que la única cuestión filosófica relevante es si uno tiene que suicidarse o no, algo así decía. Yo creo que ahora mismo la única cuestión filosófica relevante es si tenemos que reproducirnos o no, si tener hijos o no, porque ese es o sea, no es una cuestión, yo ya he nacido, yo ya he crecido, yo ya soy adulta, pero tener hijos o no tenerlos y apostar por el futuro, por la vida futura, es como lo más, no sé, yo creo que la duda más, y además cuando tú has decidido hacerlo, cuando has tenido hijos, luego te pasas la vida cuestionándote si realmente fue una decisión. Por eso, por todas las dificultades que en estos momentos te encuentras como madre, ¿no? Hay una frase del filósofo José Antonio Marina que me gusta mucho que dice: no te preocupes por qué mundo dejas a tus hijos, sino qué hijos dejas a tu mundo. Bueno. Oye, última pregunta antes de pasar la palabra al público. Actualmente, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Qué mecánicas de trabajo sigues? Bueno, soy un poco desastre porque no tengo... Yo siempre, he envidiado a los escritores que tienen como horas de... Yo lo único que necesito es estar en casa, no sé escribir fuera. Soy de mañanas, porque es cuando estoy más lúcida. Y nada, y voy haciendo, no sé, ya no intento ser la escritora que se sienta ante el ordenador durante horas y horas, porque ya me di cuenta hace tiempo que no... Porque cuando algo por ejemplo, cuando algo no fluye como yo quiero, el texto no está siendo lo que estoy buscando, lo que necesito es movimiento. Entonces me pongo a caminar, me pongo a limpiar, me pongo a cocinar, me pongo a hacer cosas así. ¿Corriges mucho, por ejemplo? Corrijo mucho porque corrijo después, pero porque cuando escribo de una forma como intentando, hablamos de las novelas. Las novelas escribes en catalán, entiendo, ¿no? Bueno, la última la escribí en catalán y en castellano. Fui alternando. Sí, castellano. Fui alternando y fue un experimento que hice y la verdad es que... ¿Hiciste las dos versiones a la vez? Sí. Más o menos. Sí, iba compaginando. Para mí, la verdad es que fue interesante y fue conciliador porque, claro, también yo siempre he escrito en catalán porque me he formado en catalán y la literatura, mucha de la literatura que me influyó mucho fueron autoras catalanas, pero también nuestra formación es en castellano y luego es que en mi barrio también hablamos en castellano, es que yo con mis hermanos hablo en castellano, ¿no? ¿Hablas en castellano? Sí. Yo hablo rifeño con mi madre, castellano con mis hermanos y catalán con mis hijos. Bueno, y todo eso está ahí, o sea, no... pero sí, lo que... No sé si era esa la cuestión sí. La del método. Tus métodos de trabajo, sí. Bueno, pero también incluye el lenguaje en el que escribes. ¿Y ahora qué estás preparando? Ahora estoy en una novela que, me está trayendo mucho trabajo. Sí. Con un tema... Ya por... Bien, pues yo creo que podemos pasar a las preguntas. Seguro que hay algunas y seguro que hay un micrófono por aquí en algún lado. ¿Está ahí? Hola. Hola. Encantado de conocerte y de escucharte hoy. A los dos, por cierto. Bueno, yo no conozco y seré muy breve, no conozco la sociedad rifeña. Sí, Marruecos, he nacido en Marruecos, he vivido 12 años en Marruecos, un poquito más que tú. Oh. Me llamó la atención una cosa que has dicho, y es que en la sociedad rifeña la presencia de la violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Y entonces yo tengo un recuerdo muy diferente hablo de los pueblos del Atlas, no de las capitales, de las grandes ciudades y tal y cual, sino de pueblos pequeños. Y lo que sí recuerdo es ver a los viejos y los niños juntos,
porque los adultos tenían que ir a trabajar al campo. Y los viejos se ocupan y se ocupaban de los niños con una mezcla de disciplina y cariño. O sea, no noté violencia. A lo mejor es algo parecido. Bueno, que haya violencia en una sociedad no significa que solo haya violencia, si no, vamos, estaríamos todos... o sea, también había mucho compartir con las familias, muchos elementos muy positivos, amor también, o sea, no... depende del contexto, depende del momento, depende de la posibilidad que se tenga de acceder a los espacios privados, depende de muchas cosas, pero una sociedad rural tradicional suele ser violenta, pero bueno, es que la violencia forma parte de muchas sociedades. O sea, no sé, celebro que no se la encontrara. Bueno, yo le comentaba a Najat que su literatura en algunos momentos me ha recordado algunas obras de Baltasar Porcel que transcurren en la Mallorca rural tradicional, y también es una Mallorca dura y con, digamos, algunos momentos bastante violentos. O sea que, de alguna forma, las sociedades rurales, esto que decían los antropólogos, arcaicas, también se van tocando. Entiendo que al final, bueno, hay sustratos de la convivencia humana que se repiten, y también cuando se salta de eso pues a la experiencia urbana, al cambio a la sociedad más, digamos, de consumo, pues eso genera un cambio muy fuerte de registro, pero a mí me lo recordaba, y le decía que Baltasar Porcel estuvo en el jurado que le dio el primer premio, le dio el premio Llull, y pienso, lo entiendo perfectamente, porque estoy seguro que a Baltasar, que comulgaba con este universo y además le gustaba mucho Marruecos, estoy seguro de que esta novela le había tocado profundamente, seguro. De hecho, yo esa misma violencia, por ejemplo, la encontré en una autora catalana como es la Víctor Català, ¿no? Que Català, sí. También describe el mundo rural y es muy parecido en muchas cosas. Sí, hay que vigilar con idealizar el viejo mundo rural, porque eso cuando no has vivido ahí, sí. ¿Tus libros circulan allí? Mis libros, bueno, El último patriarca salió en francés, entonces yo fui a la presentación en francés y tal, pero ahora mismo lo veo muy difícil, porque también escribo columnas de opinión, y algunas de las que he escrito, pues, en Marruecos son delito, entonces no me arriesgo a que... Porque ahí nunca sabes, además para Marruecos tú nunca dejas de ser marroquí, siempre te van a tratar como marroquí porque eres súbdita y no ciudadana, ¿no? Entonces yo he decidido que no, desde lo que pasó en Ceuta, cuando se tiró a los niños al mar de esa forma, pues yo he decidido que no voy a volver. Además o sea, el régimen está volviendo para atrás, ¿no? ¿Alguna pregunta más para Najat El Ahmi? ¿Pronuncio bien? Hachmi. 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 ¿Alguna pregunta más? Ahora ¿No? que lo dices. Digo que ahora que lo dices. No, sí, te lo agradezco, te lo tenía que haber preguntado antes. Pero como he dicho, solo Najat prácticamente, sí. Yo creo que eso está bien. Yo creo que voy a hacer como Prince, que voy a ponerme solo Najat y así sí. como... Sí, así no. Bien, pues vamos a agradecer a Najat la estupenda concatenación de reflexiones y de experiencias biográficas y literarias que nos ha brindado esta tarde. A ustedes la asistencia, les invitamos, en mayo estará aquí el escritor mallorquín José Carlos Llop dentro de este ciclo de conversaciones. Muchas gracias y hasta mayo. Muchas gracias. Gracias.